Bienvenidos a Comunicando Psicología. Aquí estamos nuevamente con ustedes acompañándolos en este espacio de salud mental que hemos creado y diseñado con mucho cariño para que hablemos de temas que nos interesan, que nos competen a todos y sigamos creciendo como seres humanos. Yo creo que eso es lo más fundamental. Hoy con un nuevo tema y una gran invitada. Ella es Diana Delgado, psicóloga, y pues vamos a contemplar algo bien interesante, y es la importancia de esos primeros 7 años en la vida de un niño. Así que saludamos a Diana y ya mismo entramos en materia. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí como siempre, Sandra, me encanta. Mil gracias por la invitación. Gracias a ti por acudir siempre a esta cita que hacemos con tanto cariño, y sobre todo tú siempre tan dispuesta a aportar contenido de valor a este programa Comunicando Psicología. Vamos a hablar de esa importancia que tiene esos primeros años de vida en un ser humano, que determinan normalmente en la literatura, en la psicología. Escuchamos mucho que esos 7 primeros años de vida son determinantes en la vida de un ser humano. Cuéntanos por qué. Bueno, a mí la palabra determinante no me gusta mucho, porque es como que ya lo que pasó ahí pasó. Ajá. Y lo que no pasa pues ya no se puede resolver nunca, ¿no? Tampoco es así. Pero sí es una etapa muy importante, porque digamos que es esa etapa donde muchas cosas se aprenden y donde todo está pues empezando. Es como que un paquetico que recién salió y está aprendiendo, y están pasando muchas cosas a diferentes niveles. Uno a nivel físico, y digamos que aquí pues es importante saber que a nivel cerebral, así como en el resto del cuerpo, el cuerpo está creciendo, se desarrollan los músculos, se aprende el fortalecimiento de los músculos, la elasticidad y todas estas cosas. En el cerebro está pasando lo mismo. Es como cuando el bebé nace, hay un primer, digamos, un indicio de su cerebro, pero luego en este primer septenio es cuando se van afianzando todas las conexiones, y eso implica en términos de aprendizaje que pues hay toda una evolución. El niño aprende a aprender, aprende a relacionarse, aprende a aprender acerca de él, aprende a conocerse y a gestionar un montón de cosas que están pasando porque él está en un entorno físico. Entonces aprende a que existe una cosa que se llaman emociones y que él no puede racionalizar, pero que siente y que debe aprender a procesar. Aprende a relacionarse con otros seres humanos, aprende qué es la autoridad, aprende cómo es un vínculo emocional, aprende del amor, aprende del cuidado, aprende del dolor, aprende de todo. Entonces, digamos que ese primer momento de vida del ser humano, pues es lo que tenemos como la base fundamental de todo el procesamiento que luego se hace y que va a no a determinar, pero sí a modelar o a orientar la manera como luego en la vida adulta pues nos vamos a relacionar con las parejas, nos vamos a relacionar con el trabajo, nos vamos a relacionar con la autoridad. Me parece muy interesante que hagas ese matiz, sobre todo porque como que hemos escuchado con frecuencia que esos 7 primeros años son muy determinantes, y esa palabra ya como que refiere que no podemos cambiar. Si bien es cierto que se está en una etapa madurativa, porque todavía hay un proceso ahí de seguir creciendo, y se adquieren todo lo que tú acabas de explicar. Luego, pues de los 7 años también podemos modificar muchas cosas, incluso de adultos podemos cambiar y enfocar distinto ciertas situaciones, que puede que tengamos ciertos rasgos, cierta tendencia, algún tipo de personalidad, también puede ser, pero eso es otra historia que también en el camino se puede modificar. Exacto, si hay, digamos, como es ese primer piso que se construye en un edificio, ¿no? Entonces, pero que luego se puede ir generando reformas. Ahora, es muy importante saber que este primer septenio de vida, la necesidad fundamental del ser humano es una necesidad de sentirse protegido, contenido, amado, y de hecho es el momento en el que necesitamos realmente pues ser cuidados y necesitamos de otro ser humano, ¿no? La guía, el apoyo, el sustento, porque además eso va a hacer como que se afianza el yo, se afianza el saber el niño quién es,
qué lugar ocupa en su contexto, cómo se vincula, y a partir de eso, esa es la basecita para luego la segunda etapa, que es cuando él ya sale, que es una etapa más de autonomía, de salir a relacionarse, de salir al colegio y jugar con los niños en otros contextos, porque mira que hasta acá le dicen a la guardería o el jardín infantil o esos centros de primera infancia, pues hay un ambiente mucho más controlado porque hay un tema de motricidad que todavía no está afianzada. Entonces ahí, en esas posibilidades que el niño tenga de sentirse cuidado, protegido, amado y que sus necesidades son cubiertas, se afianza esa seguridad, esa tranquilidad con la que luego va a poder salir a partir de los 7 años, más o menos, a relacionarse con otros, pero desde esa seguridad y ese reconocimiento propio de sus habilidades. Por eso es tan importante ese primer septenio, Sandra, porque ahí es donde realmente está configurado o es la base de la configuración de mi conexión conmigo, con el yo, de la identidad, de quién soy, de qué lugar ocupo, de cuáles son mis roles, de cuáles son mis responsabilidades, de cuáles son mis derechos, de qué puedo y qué no puedo hacer. Todo eso es la base que luego me va a permitir la segunda etapa, que es la de relacionamiento. Perfecto, inicial. Entonces aquí, de todas formas, el entorno creo que juega un papel importante en la vida de ese pequeño, porque obviamente ese acompañamiento, esos papás que han dado la vida, ese papá que si está presente o no, esa mamá que cuida, que no, o los abuelos, en fin, esas figuras de autoridad que también acompañan al niño en su crecimiento también juegan papel aquí. El papel, pero es fundamental. Porque claro, es lo que te decía, aquí se unen muchas cosas. Una, hay un paquete, hay un hardware, ¿no? Hay una parte biológica que es un cerebro que tiene la capacidad de aprender, pero un entorno que se convierte en la escuela, y en la escuela emocional, en la escuela comportamental, en la escuela de cómo gestionar las cosas. Entonces, es importante también en este primer septenio, juega un papel fundamental la salud emocional, claramente también física, de los adultos que rodean a ese niño. Que si yo soy una mamá que se siente tranquila, que se siente apoyada, que se siente acompañada por su familia, pues va a poder transmitir eso mismo y va a mostrarle a su hijo cómo es que se gestiona las diferentes situaciones desde esa posibilidad de estar acompañada, sostenida y demás. Si yo soy una mamá que está súper abrumada, asustada o que se siente culpable por alguna situación, pues también le va a enseñar a través de esa misma gestión propia a ese niño cómo gestiona las distintas situaciones. Digamos que es distinto, más allá de la configuración familiar, de que mamá y papá estén juntos o no, porque hoy, pues ese es un escenario que es incierto, no siempre papá y mamá van a estar juntos, pero sí marca la diferencia la relación que papá y mamá tienen. En la salud mental. En la salud mental y en el aprendizaje de la gestión emocional de ese pequeño que va a determinar, ¿no? O a orientar su comportamiento adulto. Entonces, que el niño también necesita y requiere tener límites. Necesita y requiere tener permisos. Entonces es poder generar esa armonía entre ni ser absolutamente restrictivo y tienes que ser un adulto desde ya, sino que tienes el permiso de ser niño, de aprender, de no saber, de estar triste, de llorar, de enojarte. Pero también hay un tema de aprendizaje de tienes un límite, hasta dónde puedes llegar. Todo eso en el primer septenio es esa configuración de la identidad que los adultos somos realmente los llamados a orientar y acompañar, porque el niño es nuevo, en esta universidad de la vida es nuevo. Entonces, una gran parte del aprendizaje que el niño tiene, haz de cuenta, que es un estudiante que llega a la universidad, el primíparo, con todas sus habilidades cognitivas, pues
listas y perfectas, en perfecto estado. El bebé llega a la universidad de la vida con todo su paquete de aprendizaje, con su maduración cerebral hasta cierto punto, con su desarrollo físico hasta cierto punto, pero no sabe nada de esto. Entonces, en parte, el pensum, pues es el desarrollo de la vida. Y los profesores, pues somos los adultos que estamos alrededor haciendo, ni siquiera impartiendo cátedra. No, el niño aprende por modelaje, es decir, con lo que ve hacer y con lo que siente sentir. Importante. Eso es fundamental, con lo que siente sentir. A veces queremos que el niño no se dé cuenta de tal cosa. No, el niño siente. Si hay conflicto, percibe, sabe, siente, y esa es información que recoge. Entonces, más allá de que no te des cuenta, es cómo yo como adulto logro gestionar la situación y podérsela explicar para que también la pueda comprender y gestionar desde esa misma claridad y tranquilidad, y que pueda además legitimar sentirse triste, porque está aprendiendo qué es sentirse triste y uno por qué se siente triste. Sentirse enojado y yo ¿qué es esto y qué hago con esto? Cuando un niño hace pataleta porque está sintiendo algo en su cuerpo, que es una emoción, y no tiene ni idea ni qué es, ni cómo resolverlo. ¿Quién le enseña? El adulto que tiene al lado. Definitivamente. Y le puede enseñar a que eso no se hace porque recibe un golpe o un regaño, o le puede enseñar a que esa es la manera como obtiene las cosas porque me haces pataleta y yo te doy. ¿Cómo resuelve su situación? Resuelve. O le puedes enseñar a gestionarlo. Es legítimo que te sientas así, está perfecto, lo puedes sentir. Ahora, ¿cómo lo podemos gestionar? ¿Cómo puedes conseguir o cómo puedes procesar que eso que quieres, pues no lo puedes tener en este momento? Perfecto. Ahí está el papel importante del adulto. Ahí está el papel importante del adulto, y enseguida, después de esta pausa, vamos a seguir ampliándolo porque el papel del adulto es fundamental y muchas veces no nos preparan para ser papás. Parece que es a lo que aprendemos en el camino. Entonces, cometemos muchos errores, muchas equivocaciones y finalmente, pues, bueno, pasan muchas historias. Vamos a hacer una pausa, como les digo, muy breve y ya regresamos. Hoy en Comunicando Psicología estamos hablando de la importancia de esos 7 primeros años en la vida de cualquier persona, de cualquier ser humano, y cómo a través de ahí pues se va viviendo en la vida también frente a los cambios que podemos generar ya de adultos. Diana Delgado nos acompaña y ahorita antes del corte hablábamos un poquito y yo decía, realmente a los papás nunca nos dijeron los hijos se educan de esta manera, nunca nos dijeron hay que hacerlo así o asá. Prácticamente es como un replicar cómo nos educaron a nosotros, entonces así educamos a nuestros hijos. Y parece que vamos aprendiendo en el camino y nos damos cuenta de que nos equivocamos y entonces redireccionamos también el camino. Y pues pasan muchas cosas en esa crianza, que a veces, muchas veces se presenta como un gran reto, pero luego también parece que dices, ay, no sé, como que lo he hecho bien después de todo. Parece también, Diana, que estamos en un momento crucial en la humanidad, me parece a mí, como en un movimiento en el que cada vez estamos tomando más conciencia de esto, ¿cierto? Y los adultos, frente a la crianza de los más pequeños, parece que nos vamos involucrando más. Hablamos de gestión emocional, lo que tú decías ahorita, esa importancia de esa rabia que tiene mi hijo.
¿Cómo le ayudo a gestionarla? Porque claro, cuando eres adulto, muchas veces yo soy el que manda aquí y las cosas se hacen como yo digo y te paras y ya está, y terminamos involucrados en una pelea y en una lucha. Entonces, ¿qué le estamos transmitiendo al niño a través de ese comportamiento? Haciendo más pataleta que la del niño. Porque muchas veces nos desquiciamos también. Y también es natural, porque el ser humano también somos viscerales. Claro, ¿cierto? y es legítimo. Legitimar las emociones yo creo que es una de las invitaciones que hoy la vida nos está haciendo y de la que estamos tomando conciencia, y es que sepamos que las emociones nos hacen humanos. Con ese tema de que estamos tomando conciencia, Sandra, yo creo que, sabes que hoy lo que yo veo a través de atender a personas en consulta es que estamos viviendo un momento en el que la humanidad está en este primer septenio. Y es, si se quiere, que en algunas corrientes lo hablan como sanar ese niño, ¿cierto? La humanidad está un poco poniendo los ojos en esas carencias o en esos... yo no lo llamo errores, pero eso que pasó. Esas situaciones. Esas situaciones. Desafiantes, retantes. Sí, en esas situaciones que quedaron en el adulto de hoy, justamente porque no sabíamos la importancia de esos 7 primeros años y de que es donde se afianza la identidad. E incluso yo podría decir que los elementos que nos permiten construir una relación de amor con nosotros. Entonces, cuando esos 7 primeros años, el adulto o el rol del adulto está muy orientado o debería estar muy orientado a que el niño se conozca, aprenda de sí mismo, se acepte y también aprenda a avanzar y a gestionar esos retos que se le presentan. Pero desde esa forma amorosa, no desde, ay, tan horrible y tú no sabes nada. No, es cómo aprendes a hacer y a crecer frente a cada situación. Sin descalificarlo. Sin descalificarlo, sin castrarlo, pero tampoco dejándolo simplemente sin asumir y crecer. Exacto. De las oportunidades, sino desde asumir y crecer y afianzarse cada vez más. Entonces, no nos enseñaron claramente, eso es así. El niño viene sin saber nada, es el primíparo. y los papás... Y nosotros somos los primíparos. Somos los primíparos en la crianza. Entonces, realmente, más allá de aprender de un libro, la invitación y la responsabilidad que la humanidad adulta tiene hoy es justamente, si no vimos esa materia, por eso el tema de que no es determinante, si no vimos esa materia, porque cuando estudiamos, pues los profesores no tenían tampoco, no estaba en el pensum, ¿cierto? No sabían cómo enseñarnos esto porque el mundo va evolucionando. Nuestros papás no tenían las herramientas de darnos ese contexto adecuado para que nosotros lográramos afianzarnos en esa identidad y en esa construcción de aceptación y de reconocimiento, de autorreconocimiento y de esa instalación del yo no egoico, narciso, ni del yo pues que se diluye, sino de un yo saludable. Pues entonces la invitación hoy es a que a través de esos niños y de ese encuentro con los niños, pues nosotros también empecemos a implementar herramientas para aprender a conocernos, a aceptarnos, a regularnos, a gestionarnos de una manera amorosa. A veces las personas buscan terapeutas, orientadores, profesionales para que les enseñen cómo hacer mejor con sus hijos. Y eso es válido y es legítimo. Y es además un acto de amor, ¿cierto?, hacia sus hijos. Pero hoy mi invitación y mi mensaje es, no hay un mayor acto de amor que tú puedas hacer hacia otro ser humano que hacerte cargo de ti. No puedes amar o enseñar de una manera más adecuada y amorosa a tus hijos que haciéndote responsable de ti mismo, que dándote tú el permiso de sentir ira, tristeza, desolación, susto, porque estás siendo papá, mamá o abuelo, lo que sea. Date el permiso, conócete, integra herramientas de gestión emocional que te permitan vivir en una mayor armonía para que a partir de tu propia salud mental, emocional y física puedas acompañar y contribuir
a la salud mental, emocional, física y relacional de esos pequeños que hoy vienen pues viéndonos, ¿cierto? Y siguiéndonos y aprendiendo de nosotros. Excelente. Ese es el llamado no solo a las mamás y a los papás, yo no soy mamá, pero ese es el llamado a los adultos de hoy, a que podamos integrar nuestras herramientas y poder ser referentes e inspiradores de nuestros niños. Perfecto. Para crear una nueva humanidad. Excelente reflexión la que estás haciendo, Diana, porque nos estás acercando también a hacer ese trabajo personal, que a veces como que lo cedemos, como que lo postergamos, y finalmente es hacerse responsables de sí mismos, y en ese hacernos responsables también aprendemos y podemos transmitir muchos valores. Te pregunto, tú eres psicóloga, claro, hay muchas corrientes en la psicología y cada quien, dependiendo del caso, buscará una ayuda u otra. Hay algunas corrientes donde ahondan mucho en el pasado, en el inconsciente, en cómo fue ese embarazo, cómo fueron esos primeros 7 años de vida del pequeño, y tratan de solucionar los problemas de ese adulto que se devuelven en el tiempo en ese pequeño que no está sabiendo gestionar. Hay otras terapias en las que se ubican más en el aquí y en el ahora, el problema que tenemos en este momento, cómo lo resolvemos. Es verdad que puede traer un contenido también que arrastramos desde por allá. Aquí no quiero yo poner en tela de juicio cuál es más efectiva, si esta o aquella, pero de pronto quiero preguntarte a ti, desde la corriente que tú manejas, desde cómo te mueves tú en consulta, ¿cómo funciona para ti cuando queremos ayudar a nuestros niños? Y resulta que es que, bueno, nuestros niños que de pronto ya son adultos y que resulta que nos hemos equivocado mucho con ellos y ahora traen una cantidad de historias en la cabeza, pero es que ya no las podemos resolver, es que resulta que ya eso pasó, sufrí en ese momento y quizá le transmití muchas cosas a mi hijo, pero yo me trabajo a mí misma, me perdono por eso y tengo el derecho también a cambiar y mejorar ya con ese adulto que es mi hijo y no sé si soy clara con la pregunta que te hago, ¿cierto? ¿Cómo resuelvo o cómo ayudo a resolver a ese adulto que vivió situaciones complejas en la infancia que no se pudieron gestionar y las puedo como llevar a que tenga un buen término y esa persona logre tener una buena salud mental? Bueno, digamos que yo hago una combinación de cosas, y es, si bien es cierto, hay situaciones digamos, unas corrientes lo llaman proyecto sentido, que es justamente desde toda esa etapa de gestación hasta los 3 años e incluso hasta los 7 años de vida, hay cosas que se vivieron en ese momento pues que no nos podemos devolver a solucionar. Entonces, desde mi perspectiva y desde mi abordaje, yo me centro mucho más en el aquí y en el ahora, utilizando también algunas herramientas que pueden llevarnos a resignificar ese momento de manera simbólica. Entonces, hacemos un ejercicio, digamos, con herramientas como constelaciones familiares o como un tipo de hipnosis ericksoniana, que es donde tú estás completamente consciente y es algo así como una pequeña meditación en la que tú le das esa respuesta también simbólica al inconsciente para que haga una resignificación y como que hace clic no solamente desde tu parte racional, sino también desde tu parte inconsciente automática, desde las creencias que están instaladas, eso es tu inconsciente, y también desde esa parte emocional, como que tú puedas a través de diferentes herramientas ver esa situación ya no como algo que arrastras, sino como una oportunidad que te ha permitido hoy llegar hasta aquí y sobre todo, que si estás en un proceso terapéutico, todo eso fue lo perfecto que tuviste que vivir para llegar a este momento donde dices, ¿cómo lo hago de otra manera? Y ahí es donde te digo, tu presente es tu regalo y es el momento perfecto para vivir una vida nueva, distinta, en la que resignificas y es, eso que pasó no deja de pasar, pero tú lo ves de una manera diferente. Entonces ahí, digamos que logramos resolver. Me encanta, Diana. De verdad que me quedaría aquí hablando horas contigo y seguramente las personas que nos ven lo harían igual, pero se nos acaba el tiempo. Creo que ha habido mucha claridad en el tema que traemos hoy, muchas cosas quizá para seguir comentando, pero ya a manera de conclusión, un mensaje que nos quieras dejar con respecto al tema que traemos el día de hoy, a esa importancia que tiene esos primeros 7 años de vida y más allá de eso, cómo vivir en el aquí y en el ahora, independiente de cómo hayan sido esos 7 primeros años de vida. Yo creo que vivirlos
vivir el día a día como si tuviéramos 7 años y como si tuviéramos a alguien de 7 años a nuestro lado, precisamente es la información a hacernos cargo de nosotros, a estar en una actitud de aprendizaje permanente acerca de nosotros mismos y de contribuirnos con herramientas, con información y con una actitud proactiva permanente de afianzarnos desde esa identidad, de reconocernos, de amarnos, de aceptarnos, de perdonarnos y de siempre buscar una alternativa que nos conecte con nuestro bienestar. Haciendo eso, viviendo eso todos los días, estamos contribuyendo a que nuestros niños aprendan a hacer exactamente lo mismo y contribuyendo a lo que yo llamo la creación de una nueva humanidad, que es una humanidad sana, libre y feliz. Muchísimas gracias. Qué conclusión más hermosa la que nos has dejado hoy en Comunicando Psicología. Recuerda que siempre eres bienvenida en este espacio. Ella es Diana Delgado, psicóloga, que aporta muchísimo también a todo lo que queremos llevarles con respecto a la salud mental. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Y pues recuerden que nos vemos nuevamente en este espacio que está diseñado para todos ustedes. Un abrazo.